Asa una chuleta de cerdo y sale blanca. Hierve carne de cerdo y se vuelve gris. Mete un lomo al horno y queda pálido. Pero corta un jamón en la mesa de Pascua y aparece algo distinto. Una carne rosada, brillante, uniforme, casi perfecta desde el borde hasta el centro. La capa de miel se rompe bajo el cuchillo. El azúcar caramelizado cruje. Pones una rebanada en el plato sin pensarlo demasiado. Pero esa rebanada viene del mismo animal, de la misma pierna y del mismo músculo que otros cortes de cerdo. Entonces, ¿por qué no se ve igual? ¿Por qué el jamón sigue rosado después de cocinarse, enfriarse y volver a calentarse? La respuesta no está solo en la carne, está en una reacción química creada para conservarla. Y también hay otra historia escondida en ese corte perfecto en espiral. Una máquina nacida en Detroit, a partir del sueño de un vendedor de jamón. El jamón no llegó a la mesa de Pascua por una razón estrictamente religiosa. Durante siglos, muchos agricultores europeos sacrificaban cerdos en otoño, cuando el clima frío ayudaba a conservar la carne. Después venían la sal, el humo y el tiempo. La pierna se curaba durante el invierno. Y cuando llegaba la primavera, justo alrededor de la Pascua, el jamón estaba listo para comerse. No era una fecha sagrada para el jamón, era logística campesina. En muchas partes del mundo, la carne tradicional de Pascua fue el cordero. Estados Unidos también siguió esa costumbre durante un tiempo, pero las guerras del siglo XX cambiaron la mesa. La lana era necesaria para uniformes militares, las ovejas escasearon, y el precio del cordero subió. Además, muchos soldados volvieron a casa cansados de la carne de oveja enlatada. El jamón ocupó ese espacio. Era más accesible, más fácil de conservar y más familiar para muchas familias. Una vez que entró en la tradición, nunca salió. Pero el jamón brillante, glaseado con miel y cortado en espiral, nació de otra historia. Detroit, años 30. Harry Hohenzollern vendía jamón a mostradores de farmacias y pequeños restaurantes. Cada día veía el mismo problema. Cortar un jamón con hueso a mano era lento, irregular y frustrante. Algunas rebanadas salían demasiado gruesas, otras demasiado delgadas. El hueso obligaba al cuchillo a cambiar de dirección, y servir el jamón se convertía en una tarea incómoda. Una noche, la solución le llegó mientras dormía. Despertó con una idea extraña: usar un mecanismo giratorio para cortar la carne alrededor del hueso en una sola espiral. Con un gato de automóvil, un molde de pastel, un motor de lavadora y una cuchilla, construyó su primera máquina. No fue una invención de laboratorio. Fue una respuesta práctica a un problema diario. En 1957, Hohenzollern abrió su primera tienda Honey Baked Ham en Detroit. La idea era simple: vender jamones ahumados, glaseados y ya rebanados, listos para servir. Antes del corte, antes de la miel y antes de la mesa, todo empieza con una pierna trasera de cerdo, normalmente con hueso. Puede pesar entre 5 y 10 kilogramos, y para convertirse en jamón necesita pasar por el paso más importante: la curación. La curación empieza con una salmuera hecha de agua, sal, azúcar, especias y sal de cura. En la industria moderna, el compuesto clave suele ser el nitrito de sodio. En algunos métodos también se usa nitrato, que luego puede transformarse en nitrito durante el proceso. La salmuera se inyecta con una máquina de múltiples agujas. Decenas de agujas finas perforan la carne y empujan el líquido hacia el interior del músculo. En segundos, la pierna queda atravesada por una red invisible de sal y compuestos de curación. El objetivo es que la mezcla no se quede en la superficie. Debe llegar a cada fibra muscular para dar sabor, mejorar la conservación y preparar la reacción que dará el color rosado. En los métodos tradicionales, el proceso era más lento. En lugar de inyectar la salmuera, se sumergía la pierna entera durante varios días. La sal avanzaba poco a poco desde el exterior hacia el centro. Era menos rápido,
pero podía producir un sabor más profundo y una textura más suave. Aquí empieza la química del color. La carne fresca obtiene gran parte de su color de una proteína llamada mioglobina. Esta proteína ayuda a almacenar oxígeno dentro del músculo. Cuando cocinas cerdo sin curar, el calor cambia la mioglobina. El hierro que está en su centro se oxida, y el resultado es un color grisáceo o marrón claro. Eso es lo que ves en una chuleta común. Pero cuando hay nitrito en la carne, el camino cambia. El nitrito genera óxido nítrico. Ese óxido nítrico se une al hierro de la mioglobina y forma un pigmento más estable. Al calentarse, ese pigmento se transforma en nitrosilemocromo, responsable del color rosado del jamón cocido. Por eso el jamón sigue rosado después de cocinarse. No es pintura, no es tinte, no es magia. Es una reacción química controlada dentro de la proteína muscular. La curación ocurre en frío, normalmente entre 2 y 4 grados Celsius, durante varios días. Esa temperatura ayuda a controlar el crecimiento de bacterias y le da tiempo a la salmuera para alcanzar toda la pieza. Mismo cerdo, misma pierna, misma proteína, pero una química completamente distinta. Después de curarse, el jamón pasa al ahumador. Allí, astillas de nogal, manzano u otras maderas duras arden lentamente. El calor es bajo. El humo rodea la carne durante varias horas. La superficie se oscurece, se seca ligeramente y forma una corteza ámbar. Ese humo no solo da aroma, también aporta una capa de sabor. Dulce, leñosa, salada y profunda. Es una de las razones por las que el jamón no sabe como una simple pierna de cerdo cocida. Luego llega el corte en espiral. El jamón se coloca sobre una base giratoria. El hueso del fémur se alinea con el eje central. Una cuchilla oscilante avanza desde un extremo hasta el otro, cortando la carne alrededor del hueso en una rebanada continua. Cada lámina tiene cerca de 4 milímetros. La carne queda separada en rebanadas, pero sigue unida a la pieza. Por eso el jamón conserva su forma hasta llegar a la mesa. La máquina hace el movimiento, pero una persona todavía carga cada jamón, revisa la posición del hueso y vigila el corte. Incluso en un proceso industrial, la mano humana sigue siendo parte del resultado. Después viene el glaseado. Miel, azúcar morena y especias se aplican sobre la superficie. Luego una llama directa calienta el azúcar hasta que burbujea, se oscurece y se carameliza. Esa es la costra brillante que se rompe cuando el cuchillo entra. Pero lo más importante de la sal de cura no era hacer bonito el jamón. El color rosado fue una consecuencia. La razón principal era la seguridad. El nitrito ayuda a inhibir el crecimiento de Clostridium botulinum, la bacteria asociada con el botulismo. En alimentos mal conservados y con poco oxígeno, esta bacteria puede producir una de las toxinas más peligrosas conocidas. Por eso la curación nunca fue solo sabor. Fue una tecnología de supervivencia antes de la refrigeración moderna. Incluso la sal rosa de curado tiene una advertencia escondida. No es rosa por naturaleza. Se tiñe para no confundirla con sal de mesa. A dosis altas puede ser peligrosa, así que se colorea para evitar accidentes. Sal rosa para advertir. Carne rosada para conservar.